tema, estamos iniciando la grabación. Entonces vamos a ver el día de hoy flexión oblicua y compuesta. Nosotros ya hemos visto flexión, entonces voy a compartir pantalla y vamos a empezar a repasar algunos de los contenidos que ya hemos visto, ¿no? Nosotros vamos, antes de entrar al tema, ¿qué hemos visto respecto a flexión? Hemos visto que si nosotros tenemos, entre comillas, teníamos cualquier estructura, vamos a pensar una viga, ¿no? Tenemos una viga cualquiera, estaba sometida, salió medio fea, ¿no? A un esquema de carga, y esa viga, entre comillas, quedaba con una función corte y quedaba eventualmente con una función momento, ¿no? Ahí venía el momento máximo. Y acá vamos a pensar que tenía el corte máximo, ¿no? Y entonces cuando la diseñamos esta viga, nosotros a la viga esta, cuando la queríamos materializar, miren cómo la poníamos a la sección. Ponele que fuera una viga de madera, la poníamos a la sección, vamos a decir, si esto era el apoyo de la viga, ¿no? Pensar que podía ser esto un rolito, ¿no? Un apoyo de viga, o voy a dibujar un mejor apoyo, ¿no? No nos vamos a comprar el rolito este que no es tan técnico. El apoyo, ¿cómo era? Poníamos una U, ¿se acuerdan acá? Ahí poníamos una U en la viga y esta U eventualmente podía estar acá, tener unos rolos si estábamos en el apoyo móvil o no, pero básicamente era un perfil así. Entonces esta viga se podía desplazar, pero vos la veías a la viga, la veías a la sección así de la viga. En una palabra, la viga, que si vos le hacías un corte acá a la viga, el corte corte a la viga la veías normalmente apoyada B por H, o sea, la veías apoyada en su canto menor, apoyada en el sentido, vamos a decir, de la Z, si esto era X, esto era Y, entonces si eso era XY, vos la veías, acá veías el eje Z así. ¿No es así? Hasta ahí todo bien. Si nosotros teníamos un perfil, un normal Y, ¿cómo lo apoyábamos al perfil? Lo apoyábamos así. O sea, apoyando la cara inferior contra el apoyo y las cargas eventualmente. Miren cómo actuaban las cargas. Actuaban ahí. Esto mirando como sección, ¿no? Obviamente esta viga, si alguien me pide, dibújemela, profe, cómo se vería esta viga en perspectiva. Bueno, yo sé que no soy bueno en esto, pero se veía una cosa así, ¿no? Y ahí se veía el perfil, ¿no? Y eventualmente si había una carga, esa carga, vamos a pensar que era puntual, se veía así. Y si había una carga distribuida, miren, se representaba así. ¿Se entiende, no? O sea, el plano de carga, P, Q, el que fuere, era perpendicular, entre comillas, al eje Z. O era coincidente con el eje Y. O sea, el plano de carga era totalmente perpendicular a las propiedades básicas de la pieza, ¿no? O coincidía con el eje Y. Esa era la característica de lo que hemos visto hasta ahora en diseño a flexión. Y nosotros, ¿qué controlábamos? Decíamos que la tensión por Navier, M sobre J por I, controlábamos flexión. Y controlamos corte con la fórmula que nos costó mucho, que sabe el bueno de Jurafsky, ¿no?
controlábamos corte. Obviamente la flexión máxima la calculábamos a la flexión máxima para a la tensión máxima de flexión para la máxima distancia al eje neutro, y en el caso del corte teníamos que elegir una fibra y encontrar la fibra que estuviera sometida a mayor corte. Y en general habíamos visto que era la fibra, llámale cero, la que pasaba por el eje de simetría por el centro de gravedad de la pieza, ¿no? ¿Qué pasa ahora si nosotros... ¿Cuál es la diferencia con la flexión obliqua? La diferencia se da acá. Mire, yo voy a tratar de dibujar dentro de lo que yo puedo, lo más. ¿Qué pasa ahora si yo tengo, miren, esta estructura está formada por una cabreada? Uy, qué feo que ha salido, Dios. Bueno, salió muy feo. Bueno, ya vamos a lograr. A ver, se me giró la tableta. Vamos a pensar que esta es la cabreada. Se entiende, no me traten de hacer de dibujar. Yo la pongo en línea de punto porque es la forma que me sale más. Ahí está. Ahí estoy logrando sacar línea. Más o menos. Entonces, esto era una cabreada. Eventualmente la cabreada, un techo a dos aguas, se formaba, ¿cierto? Con una agua de esta forma y la otra agua del otro lado. Vamos a pensar que todo esto se ve simétrico. Cosa que ustedes acá no lo logran detallar. Normalmente, ¿qué poníamos acá? Un puntal. Y eventualmente acá agregábamos algún refuerzo, ¿no? Si queríamos más, acá podíamos poner, y aquí teníamos nuestra estructura reticulada, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ponemos las correas? ¿Cómo apoyamos las correas? Vamos a pensar que esta es una cabreada de madera y las correas son de madera. Y mira cómo la voy a poner a la correa. Esta la han visto en sus casas, en el techo, en los quinchos, en cualquiera, ¿no? Si el techo es inclinada, la correa va inclinada. ¿Se entiende, no? ¿Qué sería la correa, profe? ¿Cómo? ¿Qué sería la correa? Ya te lo dibujo en 3D y creo que tenía yo en un PowerPoint, tengo correas. Ya te las muestro en un en una lámina. Creo que tengo acá una de estas, de las que doy yo. A ver, déjame. Profe, las correas vendrían a ser lo que también se conoce como tirantes. Sí, sí, se llaman correas en realidad. Eso que vos le decís tirantes es una correa. En la madera, por eso hablas de un tirante, pero en realidad la denominación técnica es correa, ¿no? Dame un segundito, ya lo vemos, ya te pongo un reticulado. A ver si. Mira, estas son las correas. Ahí ves, esto que dice, esto es correa. ¿Me entiendes? Esta pieza. ¿La ves que va de punta a punta? De 10, profe. Gracias. Ahora sí. Mira acá que esta es una correa de un perfil C. No sé si se alcanza a notar. Esa correa va... estoy tratando de ver exactamente. Lo lógico es que esa correa vaya puesta así. ¿Me entiendes? O sea, si este es el apoyo, la correa va así. En ese, ¿no? Y habrá que verlo a todas las correas. Después, acá lo tienen que ver con detalle, ¿no? A la correa. Y en el otro lado, el sentido contrario, ¿no? Y ahora, Profe, y ahí en ese caso la correa va soldada, va no abulonada. puede ir abulonada directamente. Puede ir abulonada. Sí, es verdad que muchas veces lo sueldan. Y en el caso de la madera la clavan.
Pero el principio de la correa trabaja solo a cargas verticales, en realidad no, en este caso van a ser oblicuas, ¿no? Pero no, vos la tenés que apoyar y fijar a estos elementos. Si vos la podés acá poner un bulón, le pones un bulón. Si le querés soldar, le pones un cordón de ambos lados, un cordón de ambos lados y queda soldado. Cuando vos la soldas, el problema que tiene es que estas estructuras se mueven mucho. ¿Vieron cómo hacen de ruido los tinglados? ¿Saben por qué hacen tanto ruido? Hacen ruido porque son los movimientos diferenciales de temperatura que le hacen crujir a la estructura. ¿Nunca han entrado a un tinglado que haga ruido? Sobre todo a la siesta se nota mucho, ¿no? Bueno, ese es el caso de la correa. Bueno, ya todos saben lo que he dibujado. Cierro. Entonces resulta que, vuelvo a mi caso, esta pieza, correa, soporta normalmente, le ponemos acá la chapa. Es más, se la clava la chapa. Ahí. Esta pieza puede ser una pieza acanalada, ¿no? Una chapa acanalada, ¿no? Y lo mismo pasa del otro lado. Ahora, esta chapa tiene un peso. Tiene un peso la chapa. Y eventualmente sobre esta correa puede que eventualmente una persona, vamos a ponernos a pensar, esté trabajando y se para sobre la correa. No se para acá. Normalmente estas están separadas una cierta distancia, que pueden ser 0,8 metros, hay veces que 1 metro. ¿Por qué 0,8 metros? Porque normalmente esta distancia le permite a esta chapa absorber la flexión que pueda tener por su propio peso y eventualmente algún peso cuidadosamente calculado, que podría ser ponerle un peso de la nieve, lo que fuera. En el caso de las correas de perfiles C, Comesi, muchas veces están separadas 1,20 m más o menos, estándar, ¿no? Con lo cual la persona que trabaja sobre el techo se cuida muy bien de ir pisando sobre los bulones, sobre los remaches, sobre las fijaciones que tiene la chapa en la correa. ¿Me entiendes? Nadie viene y pisa acá, porque sabe que puede pasar de largo, ¿no? Hay chapas que tienen buena capacidad portante, pero en general no están preparadas para soportar una persona, vamos a decir así, de 100 kilos, ¿no? Entonces, que esté trabajando. Ahora, ¿cuál es el problema de esta estructura? Que ahora esa viga, que nosotros acá, que antes estábamos cómodamente, la dibujábamos, esto era antes, tenía cargas así, cargas verticales, y tenía un eje Z así. Ahora resulta que mira cómo la tenés, ¿no? La estructura es así. Y ahora el eje Z sigue siendo este, ¿cierto? Vamos a decir, más que el eje Z, el plano perpendicular a la carga sigue siendo horizontal, porque la carga sigue siendo vertical por cuestiones de la gravedad. O sea, el peso de la chapa, de la persona, del que estuviera acá, sigue actuando la gravedad, sigue estando vertical. Ahora, los efectos de flexión que provoquen, cuando estábamos acá yo decía, miren, si acá hay una flexión, el momento flector se representaba por un momento que era perpendicular al plano de carga. Y entonces nosotros decíamos, che, mira, este es el MX, ¿no? Este es el MX como vector, ¿no? Vector momento, siempre perpendicular al plano de carga, ¿no? Ahora, ese vector momento sigue siendo perpendicular al plano de carga, MX, ¿no? Sigue siendo perpendicular. Pero las propiedades de la sección, si yo las quisiera analizar, yo tendría que analizar, para aplicar Navier, que dice que es igual a M sobre J por I. Ahora, claramente, voy a pensar que tu distancia máxima va a andar, eventualmente, va a estar
a esta distancia, ese va a ser el I máximo, ¿no? Ese o este otro. Y entonces vamos a pensar que no sería tanto problema encontrar esa distancia, pero las propiedades de la sección tendrían que ver con un eje oblicuo a las propiedades de la... Ya no es ni JX ni JY o JZ y JY. ¿Me entienden? Ya no es la que BH cubo sobre 12. No, ya tiene que ver con la fórmula, ¿se acuerdan que hemos hecho de transformación? ¿Se acuerdan cuando girábamos los ejes en momentos de inercia? Bueno, ya estamos, en este caso ya estamos. Entonces acá ya hay una propiedad, un J alfa, que tiene que ver con ¿qué? Con el giro de esta sección. Si acá hay un ángulo alfa, acá hay un giro de la sección, eventualmente que hace que cambie la propiedad. Este J alfa yo lo tendría que ir a averiguar con la fórmula, ¿se acuerdan del círculo de Moore o las fórmulas esas que dedujimos en alguna clase ahí en un acto de atrevimiento de ponernos a deducir toda la tremenda cantidad de fórmulas, ¿se acuerdan? Para sacar el momento de inercia para eje girado. Entonces, para evitar eso, ¿Profe? sí. Y ahí en ese caso también no aparecerían tensiones normales a la sección, o siguen siendo de corte o flexión. No, las tensiones que aparecen siguen siendo normales, porque en el caso este, ¿qué aparecían acá? Aparecían primero deformaciones así, ¿se acuerdan? Épsilon. Nada más que había deformaciones negativas y positivas, ¿cierto? Y aparecía automáticamente, ¿se acuerdan? Ese diagrama de tensiones que vos lo podías dibujar así, ¿cierto? ¿Me entienden? Tensiones de compresión y tensiones de tracción, ¿no? En uno y otro sentido. Y entre ambas, formaban el momento interno, ¿no? Entre estas dos resultantes formaban el momento interno, ¿no? Esto era hasta lo que hemos visto. Ahora sigue apareciendo esto. Nada más que el problema está que la sección está, digamos, está girada a alfa. Entonces, ¿cómo se afronta ese problema de girar la sección? Se afronta de esta siguiente forma. Un principio que ya conocemos nosotros, independencia de causas, superposición de efectos. Entonces yo voy a tratar de hacer ahora mi mejor dibujo, cosa que... A ver si lo puedo hacer con... Si logro hacerlo con esto de la forma, en una de esas me saco 10, che. A ver, insertar, forma. Ahí vamos a tratar de hacerlo. Ahí tengo una sección, pero ahora yo la voy a girar a un ángulo alfa. ¿Se entendió? Ahora está más claro. Mejoré me entusiasmé ahora con las ayudas que nos da. Ahora, del centro de gravedad sigue saliendo la propiedad que yo necesito averiguar. De esto le voy a cambiar sus propiedades, ¿no? Le voy a cambiar, ¿por qué? Porque si no, a ver, ahí está, me gusta, relleno degradado, cosa que se ponga un poquito más interesante. Y acá le pondremos uno, le podemos poner acá. Y le podemos cambiar el color, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ya hemos dicho que el plano de carga, ahora lo voy a dibujar, ya que estoy dibujando prolijito, voy a hacer el esfuerzo. El plano de carga es exactamente gravitatorio. Cuando digo plano de carga, se entiéndese que esto podría ser una carga puntual en el medio de la correa, podría ser una carga distribuida. Ya vamos a ver después. Nada más que vos a la viga, vos si la estuvieras viendo desde acá, sos un observador que está acá, a la viga. ¿Cómo la ves a la viga? En realidad la viga la ves, la seguís viendo así. ¿Cierto? Ahí y ahí. Le estoy viendo, este es el observador, ahí está viendo el observador, por supuesto ve este filo y este filo, el filo más bajo y el filo más alto. Aunque esto esté girado, alguien me dice, profe, acá habría una línea acá así, sí, acá hay un canto, que es este canto ahí.
lo va a estar viendo. ¿Por qué? Porque está girada la sección, ¿no? Alguien podría decir, ¿y esto cómo se ve? Y más o menos cruzadito así parece que se ve. Una cosa así. Bueno, estoy haciendo mi máximo esfuerzo, ¿no? Entonces acá está el plano de carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Ese plano de carga genera un plano de momentos, vamos a ponerlo acá más grueso. Le llamamos momento flector, MX. ¿Por qué? Porque ese momento flector MZ, porque está en el eje Z, pero responde a los parámetros de cálculo en X, ¿no? Lo vamos a poner, porque está contenido en el eje Z. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que yo podría generar ahora una dirección paralela al borde menor y podría generar una dirección paralela al borde mayor. Estas direcciones de ese momento, acá no le vamos a poner Z. Le voy a cambiar la denominación para que le vamos a llamar M directamente. Entonces nosotros podemos descomponer esto, este momento, y lo descompondríamos así. Ahora, tendríamos un vector momento, llámale MZ, acá sí es Z para la propiedad de la sección esta es una sección B por H, ¿no? Y acá tengo un momento, llamámosle MI. Y acá, si el ángulo alfa era la inclinación del techo, el ángulo alfa es este. ¿Por qué? Porque miren, el techo estaba inclinado, miren. Me vuelvo a la otra transparencia, ¿no? El techo estaba inclinado de esta manera, ¿entiendes? Ahí estaba alfa, ¿no? Ese era el alfa. Entonces, ese alfa, entonces vos tenés que es una horizontal y una paralela al canto de apoyo de la viga, ¿no? Entonces, una horizontal y una paralela al canto de apoyo de la viga. En realidad se ve acá en la zona de apoyo, se ve mejor. Pero ese es el ángulo alfa. Vos podés decir que, entre comillas, MZ va a ser igual a M por coseno de alfa y MI va a ser igual a M por el seno de alfa. O sea que yo descompongo este momento flector provocado por este plano de carga, que puede ser puntual, una distribuida, un momento, no sé, algo que está actuando ahí en el plano de carga de la viga, y entonces ese plano de carga provoca este momento perpendicular al plano de carga y yo lo descompongo en dos direcciones que me resultan convenientes. ¿Cuál es la ventaja del concepto de independencia de causas y superposición de efectos? Si ahora yo quisiera calcular la tensión en cualquier punto, yo podría decir, miren lo que voy a hacer. Yo quiero averiguar ahora la tensión en el punto de coordenada, un punto cualquiera, de coordenada X, Y, ¿ve? La distancia ahí sigue siendo, ¿me entiende? Al eje Z, ¿no? Este era el eje Y y este es el eje Z, ¿no? Entonces, yo quiero averiguar ahí, en ese punto de coordenadas X, Y, ese punto de coordenadas X, la letra P no es conveniente para este caso, vamos a usar otra letra. Sería un punto, llamémosle Q, de coordenadas X. Yo quisiera saber la tensión. ¿Cuál va a ser la tensión en el punto Q? Entonces la tensión en el punto Q yo la puedo trabajar de dos formas.
¿qué parece si yo divido el efecto de flexión, considerando que en la viga está actuando un momento flector MZ, como ya lo hemos calculado, y yo, ¿qué diría? Mira, es fácil, MZ sobre JZ por I, este I es de esta coordenada, y esto puede ser positivo o negativo, más menos, ahora tengo, miren, otro esfuerzo, MI, pero que actúa sobre qué plano, sobre qué propiedad actúa. Miren, JX. no, sobre JI, Ah, sobre JI, la propiedad de esta. Ya voy a tratar de multiplicada por X. Y le pongo más menos porque en realidad hay veces que esto va a provocar compresiones y hay veces que va a provocar tracciones. Ya lo vamos a tratar de ver. No me es fácil trabajarlo así. Normalmente yo esto lo desarrollaba con algún ejemplo con mis manos en la clase. Voy a intentar de hacerlo a ese efecto, a ver si logro hacerlo en este momento. Yo voy a dejar de compartir un instante para que a ver si ustedes me pueden ver a mí. Pónganme en focalizar a ver si me vean. Vamos a pensar que una propiedad de la viga, una de las propiedades de la viga, pasa que esto no funciona, pero básicamente, ¿se acuerdan cuando yo la flexaba así a la viga? En realidad el momento de inercia que estaba trabajando acá era el momento de inercia de este eje. Miren, llamémosle Z. Acá el papel este flexa fácilmente, ¿por qué? Porque tiene poco momento de inercia. Pero si yo lo pusiera así y quiero flexarlo, mira, no flexa, fácil. ¿Por qué? Porque el momento de inercia ahora de este otro eje, llamémosle I, va a tener mucha flexión, mucha capacidad de resistencia a la flexión. No puede flexar. Pero volvámonos al ejemplo este. Yo hago así y era mi caso, vean el papel, mi viga flexando normalmente. Ahora mírenlo cuando yo lo pongo así al papel y le aplico ahora un efecto que le haga girar a la sección así. También se produce un giro de la sección y entre comillas, esto que les estoy mostrando lo voy a tratar de plasmar de alguna manera en un dibujo. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando? Miren, yo les estoy diciendo que esta viga que está inclinada, primero vamos a ver el primer efecto, que era el efecto, no, si yo la tomo ahora la viga, la analizo solamente por el eje Z, ¿qué le va a estar pasando? Miren, esta parte inferior, si esto está flexando, la parte inferior se va a estar traccionando. Esto de acuerdo al sentido de eje de giro de la flexión, ¿no? Vamos a pensar que esta es la flexión normal. Esto provoca un giro, véanme, la mano hace así. Hago así. Por lo tanto, tracciona las partes inferiores y comprime las superiores. Esto ya lo sabíamos nosotros porque este es el eje, perdón, este es el eje Z. Y entonces esto es la parte de sigma MZ, acá en el eje Z que teníamos MZ. Y la distancia que veíamos era la distancia al eje, es la distancia I. MZ sobre JZ por I. Pero ahora voy a hacer lo otro, por separado, no en los dos juntos. Y ahora le aplico un giro así. Un giro así significa que yo le estoy descorchando para decir un giro de esta naturaleza, ¿cierto? Entonces, cuando yo provoco un giro de esta naturaleza, que en realidad lo estoy
tratando de representar, esperen, creo que no lo estoy haciendo bien, quiero representarlo, es un giro que va hacia abajo, desenrosca, antihorario. No me ha salido de la manera en que yo lo quiero ver, este giro. Pero básicamente, si yo la estoy analizando, el efecto que le pasa a esta sección, básicamente miren lo que le va a pasar a esta sección. Esto implicaría que de este lado se están provocando tracciones y de este otro lado se están provocando compresión. ¿Producto de quién? De este MI. Ahora, en este punto, en ese punto alejado una distancia X, yo voy a tener una parte de la flexión, este sería sigma la parte Z de la sección y este sería la parte Y. En realidad todos son sigma X, ¿no? Porque todos son Disculpe, perpendiculares. profe. Sí, ¿Cómo se da cuenta de qué lado hay tracción y de qué lado hay compresión? ya te lo muestro con un papelito porque te vas a dar cuenta más fácil. Ya te lo hago para que te des cuenta. Entonces acá hace MI sobre JI, que es la propiedad de la sección al giro en este sentido. Acá está el eje Y, que es el giro en este sentido, por X, perdón, wow, por X. Y en este caso tiene sentido de compresión y en este otro caso, para ese ejemplo, tiene todo sentido de compresión. En este caso es menos menos. Entonces el sigma total va a ser igual a menos mz para ese caso sobre jz por i menos mi sobre ji por x. Y la pregunta tuya, Matías. Ya vamos. Se me movió. Antes que vuelvo a dejar de compartir y vuelvo a mostrar. Vos acordate que la viga vas a pensar que tiene, mírala esta sección del papel, pensá que este papel tiene la posición de la viga, ¿ves que la viga está inclinada así? ¿Me entiendes? Ahora, mira el efecto que hace la carga, mi dedo es la carga, no sé si me toma la cámara, es vertical y la viga es... Ahora, ¿qué le va a hacer a la viga acá? Le va a hacer algo como esto, ¿me entiendes? La cara aguas abajo, llámale, del lado bajo de la inclinación, se va a estar traccionando y del lado de arriba se va a estar comprimiendo. Y si yo la miro ahora la viga con el sentido normal, eso nadie tiene duda porque dice, che, mira, del lado de abajo se tracciona, del lado de arriba se comprime. En el caso del MZ nadie tiene problema en eso, porque todos lo interpretamos. Pero mira en el otro caso, yo le estoy diciendo, che, mira, yo te estoy diciendo, es el equivalente que yo tuviera una viga normal y tuviera una carga perpendicular a la viga, no en el sentido Y, sino en el sentido Z. Ahí está, me acabo de dar cuenta cómo te lo explico. Ahí te comparto pantalla y ahí te vas a dar cuenta. ¿Qué le pasa? Míralo. Sería el equivalente. Piensa que tenés ahora una viga normal. ¿Qué pasaría si yo a esta viga que está apoyada normalmente le pongo una carga P así? ¿Cómo se va a flexar esta viga? Y acá está apoyada, por supuesto, ¿no? Está apoyada la viga, ¿no? Esta viga, si alguien la quiere ver, a la viga esta, en 3D, está así. Y la carga ahora, mira, es así. ¿Me entiendes? Acá está el apoyo de la viga y del otro lado también está apoyada la viga, ¿no? ¿Qué le pasa a la viga esta? Vos la estás sosteniendo a la viga
yo no sé si me alcanzan a ver a mí en algún rectangulito, pero básicamente vos le estás sosteniendo la viga y le estás haciendo esto a la viga. O sea, la viga, ¿cómo se deforma? Mira, se deforma así. Del lado derecho tendría compresión, del lado izquierdo tendría tracción. Exacto, mira. No sé quién lo dijo, disculpa, no, Ángel, bárbaro Ángel. Te diste cuenta, mira, para la dificultad que tengo yo, y está terrible, me siento muy contento de que te hayas dado cuenta. Ese efecto es con un eje y, obviamente, si la carga es horizontal, el plano, el vector momento, va a ser un momento perpendicular, ¿no? Nosotros nunca lo poníamos al vector momento perpendicular, ¿cierto? Pero sabemos que es perpendicular al plano. En realidad es perpendicular al plano que forman el brazo de palanca con el vector fuerza. ¿Profe? Sí. ¿Y no sería más fácil para darnos cuenta del efecto descomponer la fuerza en las direcciones Z e Y? Vamos a probarlo, no hay problema. Vamos a probarlo. Lo que pasa es que hay cosas acá que yo les quiero mostrar o les debo mostrar que entre comillas lo hacíamos todo por medio de cosas que las veíamos en el espacio y se nos hace difícil entenderla en el espacio. Lo que estás pidiendo vos. Ahí está. Vamos a pensar que la carga P, que está ubicada en el centro de la viga, yo la estoy confundiendo acá en la sección, pero en realidad la carga, ponele, podría ser esto una viga así, mire. Una correa así, donde eventualmente esta carga P esté acá al medio de la luz, ¿no? Entonces vos, ¿qué es lo que pedí? Che, mira, ¿puedo descomponer esta viga? Uy, justo me salió poco inclinación. Alfa. La puedo descomponer en una componente. A ver, voy a cambiar el colorcito porque si no muero. Y en otro componente así. Entonces este le llamaríamos PI y este le llamaríamos PZ. Ahora, ahí y ahí, ¿no? Ahora, ¿qué efecto provoca PI? Bueno, el efecto que provoca PI, entre comillas, es una viga. El efecto que provoca PI es la viga que nosotros hemos estudiado. ¿Cierto? Esta viga tiene eje Z acá. Ahora tiene una carga, llamémosle PI, ahí. Y tiene su proceso normal, ¿no? De acá son las negativas y acá son los positivos. Las deflexiones negativas y positivas. Y entre comillas yo también podría decir, miren, esto sigma de compresión y sigma de tracción. Entonces, acá teníamos tracciones y acá teníamos compresión. Listo. Ahora, cuando yo la quiero analizar, y esto es B por H, esto es importante lo que acabo recién me doy cuenta. Ahora, fíjate vos, cuando analizo PZ, imaginariamente la voy a voltear a mi viga. Miren, la voy a tumbar a la viga de tal manera que ahora queden, miren ahora las propiedades de la viga. Queda H horizontal y B queda vertical. Y entonces la carga PZ queda acá. Está trabajando ahí PZ. ¿No? Entonces, ¿qué le pasa ahora? Cuando la vengo a analizar, resulta que ahora el eje, las propiedades del eje están acá. La acabo de dar vuelta, vamos a decir, este es el eje Y. Y entre comillas, yo tengo
De la parte superior tengo compresiones. Y en la parte inferior tengo tracciones. Creo que ahí se entendió mejor, ¿no? De 10, profe. Gracias. Bien. Ahora, si yo junto este con este, pero ya, entre comillas, los efectos, acá voy a cambiar el PI ahí para que se vea con colorcito, para que nadie... Miren que lo que estamos hablando, esta es la parte difícil, entre comillas, una vez que uno lo maneja. Esta es la componente PI. Si este es alfa, PI es igual a P por el coseno de alfa, y PZ es igual a P seno de alfa. Claro, cuando es una carga concentrada, no es tanto problema darte cuenta. Por eso es que se trata de trabajar directamente con el vector momento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya ustedes piensen que en una viga puede estar sometida a muchos planos de carga y ya no sería tan sencillo hacer esta transformación. De esta manera vos podrías resolver, como quien dice, 2 veces la viga. Le calcularías un diagrama de momentos por el efecto de la carga PI y un diagrama de momentos por el efecto de la carga PZ. Por ese motivo, en general, se trata de resolver la viga con sus esfuerzos característicos tal cual está, y en realidad lo que se descompone es el vector momento, como yo se los hice al principio de la clase. ¿Cómo queda esta viga combinada? Esta viga combinada, ahora, si yo la junto a estas dos y las pongo ahora en un sentido que no está la viga, pero para que se entienda un poquito mejor, ¿yo qué puedo decir? Mira, acá tengo, en la parte inferior tengo tracción. La voy a poner a azul. Y en la parte superior le pongo compresión. Ahora, si vengo y dibujo los otros efectos, estos de acá, divido acá, y ahora miren que tenemos del lado de la derecha, que tengo yo, porque esta es la parte, yo esta la tendría que volver así, ¿me entiendes? Del lado este, ¿qué aparecerían? Compresiones, 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 compresiones. Y del lado de la izquierda, ¿qué aparecería? Tracciones, 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 tracciones. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es la zona más comprimida y donde se sumen los efectos? Zona comprimida. Acá en estos dos rectángulos va a haber tracción y compresiones. Ya vamos a ver quién es el que prevalece. O pueden quedar como tracciones o pueden quedar como compresiones, estas zonas, ¿no? Depende de quién sea más grande el efecto. Y de este otro lado, ¿qué tengo? Zona de máxima tracción. Máxima tracción. ¿No? Y esta es máximas compresiones, ¿no? Entonces, en esta combinación, en este juego de valores, aparece, yo voy a dibujar ahora muy grande una sección para que tratar de lograr a ver si lo podemos ver todos bien. Voy a dibujarla bien grande al rectángulo. Lo ponemos bien grande y lo giramos, ¿no? Lo vamos a girar y le cambiemos sus propiedades, ¿no? Sin relleno.
línea sólida. Sí, línea sólida. Le ponemos ahí 2 puntos para que se vea mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación acá? Si ahora yo quiero representar todo, ¿qué tengo? Este era mi plano natural, ¿cierto? Este era el plano de carga. Ahí, plano de carga, P. Pero ahora si yo a la sección la divido en las cuatro grandes dominios, ¿no? ¿Yo qué me quedo? Con que acá, en esta sección que tenía, perdón, esta sección era las de las compresiones. Compresiones. Siempre hay compresión por efectos de uno y de otro en ese cuadrante. De este otro lado hay compresiones y tracciones. Compresión y tracción. Compresión y tracción. De este lado, bueno, acá algo quedó mal, ¿no? Y de este lado, ¿qué aparece? Tracciones. Los dos efectos. Y acá finalmente aparecen de nuevo. Del lado inferior aparecen compresiones y del otro lado, del lateral, aparecen compresiones. O sea, tracción y compresiones. Perdón. ¿No? Entonces, cuando yo voy a hacer los 4 casos para que no me queden más dudas, ¿no? Vamos a pensar que esta viga, y le vamos a poner número porque si no después cuesta entender. Esta es una viga que tiene un alto de 20 centímetros y un ancho de 12 centímetros. ¿Vamos? Tiene 20 por 12. Entonces yo quiero averiguar la tensión en este punto de cota, vamos a decir, de distancia X, y estos son Y y este X, y vamos a poner el punto Q1, tiene coordenadas, esto sería Q1, tiene coordenadas. Si es 12, acá el máximo en este sentido serían 6, el máximo en este otro sentido serían 10, ¿no? Entonces las coordenadas de Q1 vamos a pensar que pueden ser 3, y acá podrían ser, no sé, 7. La mitad es 10 y 7, no sé, 3, 7. Entonces, si todas coordenadas positivas para un sistema de referencia, miren, Z, I. Y este es Z, I, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejo a esto? Y mira, la tensión en el punto 1 va a ser igual a MZ sobre la propiedad JZ por 7, y estamos en compresiones, o sea que todo es negativo, menos MI sobre JI por 3. Porque es la distancia del eje neutro al punto que yo quiero considerar. Vamos a tomar ahora este otro punto. Miren, ese punto. Mira qué lindo ese punto. Ese punto tiene coordenada 10 y tiene coordenada en este otro sentido menos 6. Entonces, sigma 2, el punto Q2. ¿Alguien me puede decir qué distancia voy a poner acá en MZ, JZ? 10. Perfecto, 10. Y ya voy a poner ahora MI sobre JI. ¿Qué distancia pondría? 6. Ahora veamos quién es negativo y quién es positivo.
A los efectos del MZ, la parte superior está comprimida. Al efecto del MI, la parte de la izquierda esta está traccionada. Entonces la expresión es así, para sigma 2. Para sigma 3, vamos a poner ahora un punto que esté acá. Profe, Sí. la distancia siempre iría en valor absoluto, ¿no es cierto? En realidad hay maneras de trabajarlo ¿cómo se llama? De manera, estableciendo un sistema de referencia que te funcione, ¿no? Ahora, yo prefiero pensarlo yo. No me gusta comprarlo con un sistema de referencia. ¿Me seguís? Cuando digo yo prefiero pensarlo. Mira vos, estoy haciendo el punto 3 acá. El punto 3 tiene, para el lado de MZ, tiene compresiones, porque está abajo del eje Z, ¿cierto? Entonces, tiene tracciones. Entonces tengo más MZ sobre JZ por, vamos a pensar que este punto tenía coordenadas acá, menos 1 y 2. Entonces, coordenada 1, pero es más, ¿por qué? Porque es del lado de las tracciones, ¿no? Y del otro lado es compresión, menos MI sobre JI por 2. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el problema de los sistemas de referencia? ¿Vos qué tendrías que poner? Un sistema de referencia, si el plano de carga P te genera esto, vos tendrías que poner un sistema de referencia, digamos, donde la parte, el eje Y positivo sería hacia abajo y el eje Z positivo sería hacia la izquierda. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa si yo te cambio esta carga, te la hago en vez de que esté bajando acá, algo que esté tirando, una succión sería? En el acto invierto todo lo que eran, acá se me producían las máximas tracciones. Si yo ahora provoco esto, se me van a ir para este otro lado. O sea, este diagrama se va a invertir. Estos más van a pasar para acá y estos menos van a pasar para acá. Qué complicado, ¿no? O sea, yo te cambio la orientación de la carga y automáticamente te estoy cambiando los efectos en la viga. O sea que usted nos recomienda, digamos, como ayuda memotécnica, decir, la distancia sería, digamos, la opuesta a la de un sistema convencional. No me gusta porque yo te hago un ejercicio, este ejercicio en realidad los ejercicios ya les voy a... No sé si habrán hecho algo. Con Russo, ¿cómo le fue con esto? ¿Pudieron entender o quedaron...? Este es un tema muy fuerte, les digo, desde el punto de vista conceptual, ¿no? Por ahí es duro hacer ejercicio un poquito en seco y él no tiene el tiempo para explicarlo, ¿no? Cuéntenme, ¿cómo le fue? Agustina, vos que sos más aplicada, ¿pudiste hacer la clase con el profe Russo? Sí, dio como una breve introducción teórica de las fórmulas y explicándonos más o menos Pero cómo no se es usaba fácil. para cada caso, cada fórmula, pero es complicado, sí. No Eran es bastante fácil. largos los desarrollos. Claro, no es fácil interpretar. Entonces, Profe, lo que nos pasa a nosotros con el ingeniero ruso, que es un acto de fe el nuestro con él. Él nos dice, tenés que hacerlo así el ejercicio y nosotros lo hacemos tal cual nos indica él. me gustó la palabra acto de fe. Yo he sido 10 años profe de práctica. Ahora me vengo a enterar que mis alumnos me valoraban con actos de fe. Me decían, yo lo hago como lo hace el profe y punto. No me preocupo más. Si él sabrá por qué lo hace de alguna forma, ¿no? Entonces... Y es la primera vez, profe, que a mí por lo menos me toca en la carrera que vaya más adelantada la práctica que la teoría. Y lo que pasa es que a mí se me complica mucho de esa manera porque empezás a ver la práctica sin tener una idea, una noción del nos funcionamiento. desfasamos con algunos feriados, me parece, se nos hizo un lío a nosotros.
Porque nosotros veníamos muy bien, pero hubo un problemita, yo no sé si en agosto o en algún parcial, ¿me entienden? Creo que en el parcial no me acuerdo la verdad, pero terminamos desfasando un poquito producto de algún feriado, alguna cosa, y bueno, y después se hace complicado recuperar más en estas circunstancias, ¿no? Se hace complicado. ¿Cuál es el problema del... Yo ahora voy a llevarla, ya la tengo a la viga alquilada esta ya. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? El problema es qué pasa si yo... ¿Ves? Acá está el centro de gravedad de la sección. Y ahora la acción, el plano de carga, en realidad esto estoy empujando de abajo hacia arriba. Entonces, si estoy empujando de abajo, y me van a preguntar, ¿y eso, profe, cómo se da en la realidad? Mira, cuando hay viento, mira, ahí tenés un techo de 2 aguas. Vamos a pensar que hay viento en este sentido. Entonces, este viento en este sentido presiona al techo ahí. ¿Me entiendes? Lo presiona. Pero de este otro lado, ¿sabes qué provoca? Acá provoca compresión y de este otro provoca succión. O sea, lo trata de arrancar al techo. ¿Por qué? Porque hace esto el aire, ¿no? ¿Me entienden? Pega en el faldón, pasa, y entonces de este lado aparece una especie de vacío, una succión, ¿no? Claro, hay una diferencia de presión, digamos. Claro, porque hay una diferencia. Acá hay una presión positiva y acá aparece como una especie de presión negativa. No termina siendo negativa, sino un delta P, para decir así, ¿no? Claramente, este es el clásico efecto del viento, ¿no? Ahí está la casita. Entonces, de este lado la está empujando el viento a la casita, la quiere tirar todo, pero de este otro lado, como el viento pasa, le crea un efecto de vacío de succión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? Vos tenés una carga invertida. ¿Por qué? Porque está tratando de salir hacia afuera la estructura. Y en ese caso, cuando está haciendo eso, vamos a volverla a descomponer. Estamos quemando todo y ahora la descompongo así. Producto de esta PI, le llamémosle, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Resulta que aparecen, del lado superior aparecen tracciones provocadas por PI. Y del otro lado, ¿qué aparecen? Aparecen compresiones provocadas por PI, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con PX? Con PZ, perdón. PZ, mira, empuja así. Y entonces, ¿qué va a provocar? Va a provocar del lado de la cara esta. Compresiones a la izquierda y tracciones a la derecha. Lo casaste al hilo. Ahí está. Tracciones acá. Y acá se empiezan a mezclar tracciones y compresiones, ¿no? Es una zona combinada. Y del otro lado aparecen los efectos contrarios. Aparecen compresiones provocadas por la carga PZ y acá aparecen máximas compresiones, ¿no? Bueno, ahora vamos a los puntos que nos hacen falta. Todo el mundo logró, vamos a decir así, identificar a partir de... acá nos quedó un solo punto sin resolver. Me gustaría que ya que estamos haciendo el esfuerzo de máxima, podríamos resolverlo para miren, para ese punto. Coordenada de ese punto es menos 6 acá y acá sería menos 10. Pero vamos a aceptar, como decimos, ¿no? Tenemos que pensarla. Sigma 4. Este es el punto 4. Q4. Sigma 4 va a ser, como son tracciones, todos son más.
MZ sobre JZ por 10 más MI sobre JI por 6. Y esta sigma 4 es la máxima tracción, perdón, máxima tracción de la viga. Máxima tracción. Y este punto que no lo hemos calculado, lo podemos llamar Q5, este sería la máxima compresión. Siempre estamos hablando que el material elástico lineal, que la ley de Hooke se cumplía, acá había linealidad y proporcionalidad de tensión y deformación, estamos dentro de ese campo, ¿no? O sea, fíjense cómo tanto las compresiones y las tracciones lo fuimos a jugar a los elementos de máxima. ¿Por qué? Porque donde se combinan, eventualmente tenemos otras tensiones, pero no son las máximas, ¿no? Vamos una más. Estamos acá y acá probamos que si teníamos cargas de succión, se nos podían invertir los efectos y ahora en este punto tener las máximas tracciones y en este punto las máximas compresiones. ¿Qué hace el profesor? Profe, Sí, una pregunta antes que avance por lo sí. que dijo recién. Justo en el vértice, tanto ahí en el inferior como en el superior, se encuentran los esfuerzos máximos, ya sea Sí. de tensión o compresión. Sí, En un punto dentro del cuadrante donde, por ejemplo, hay solamente tracción, pero que no sea el máximo, sí. ¿quiere decir que también, aunque sea mínima, existe algo de compresión o es pura tracción, pero no digamos al valor máximo? No, en realidad ya vamos a ver después que si vos los resolvieras a todos los puntos, vos vas a encontrar que hay una, entre comillas, vos me acabas de dar una idea que yo no hice nunca. Excelente tu pregunta. ¿Qué pasa si yo armo una grilla, un Excel? Nunca lo hice, te aclaro. Y calculo voy a pensar, encuentro bien las referencias esas que vos querés, X, Y, encuentro para que me funcionen bien. Dirías vos, me hago un sistema particular y le calculo para, no sé, 20, 30 puntos ahí adentro y veo cómo me sale. ¿Me explico? O si me salen tracciones o si me salen compresiones. ¿Me entiendes, Matías? Sí, Alguien va a estoy hablando. ganar. Lo que te estoy diciendo que hay, en realidad sí hay un acto, sí quedan o tracciones o compresiones, pero hay que ver de qué lado están quién, de estos más menos, quién es más grande. ¿Me seguís? Porque este más está provocada por la carga PI y este menos está provocado por la carga PZ. Pero acuérdate que son momentos de inercia distintos, ¿no? O sea que tienen efectos distintos a los efectos tensionales, ¿no? Entonces hay que hacer cuenta. Yo podría calcular para muchos puntos y ver si lo dibujo, a ver cómo el estado tensional de esa viga. Está buena tu idea. Muy buena, muy buena. Yo antes de que vamos a lo que has pedido vos, que realmente está muy interesante la pregunta, que sería el estado tensional de toda la sección, eso me estás pidiendo. Es más, me podría estar diciendo, mire ingeniero, en realidad yo quiero saber que usted me dibuje las isobaras, más que las isobaras, las isotensión, ¿no? Las líneas de igual. Y acá tengo las máximas, pensemos, compresiones, y acá tengo las máximas tracciones. Si estoy en un plano de carga así, de este tipo, ¿no? O sea, acá voy desde lo más negativo a lo más positivo, pero te das cuenta que se me aparecerían como líneas curvas de igual tensión. Estas son isobaras, ¿me entiendes? O sea, puntos de igual presión, o sea, tienen la misma presión. Obviamente, ¿qué tendría que hacer para trazarla? Tener muchos puntos calculados y las podría trazar. Con algún software adecuado que me trace esto, lo podría trazar. Eso quiere decir, profe, que en cada punto de la sección, fuera de los máximos o mínimos, Hay tensión. hay tensiones de los dos tipos. La sumatoria va a llevar a una, digamos, a un O a signo. una o a otra.
Y va a haber un lugar geométrico donde las tensiones van a ser nulas. ¿Me entiendes? Va a ser, claramente nos estamos dando cuenta que acá en el centro las tensiones son nulas, porque son 0, 0. ¿Estamos? Ahí en el centro. En el centro absoluto, las tensiones son nulas. O sea que acá dentro de las isobaras va a haber van a venir negativas de un lado y cuando pasen del otro lado positivas, pero va a haber un punto donde va a ser 0, que es acá en el centro. ¿No? Hay que trazarla, ¿no? Ahí sería 0 si no me falla la lógica por el momento centrífugo, que se anularía ahí. No, más que el centrífugo, no. Mira, lo estoy tratando de pensar. Mira, vos te acordás, en realidad vos te acordás que cuando nosotros hacíamos el diagrama de tensión, hacíamos esto. Sigma negativo, sigma positivo. Entonces yo te decía, mira, en este lugar, si yo tenía la viga así, estoy hablando de lo que hemos estudiado antes, en el eje neutro, las tensiones eran absolutamente todas eran nulas. Ahora, ¿qué vas a notar? Que ese eje neutro, entre comillas, ha rotado, ha girado, y va a aparecer en una zona acá, así, inclinada. Va a haber una rotación. O sea, el punto donde, en vez de ser una horizontal, este eje donde las tensiones son nulas, en realidad va a ser oblicuo. Ese eje va a estar girado. Y va a tener algo que ver con el alfa, ¿no? Yo te lo podría demostrar con una expresión matemática que es bastante compleja y yo prefiero no hacerla. Y te la puedo armando una tabla, ¿cierto? Tratando de armar alguna tabla, visto, y calculando en muchos puntos, a ver si podemos armar. El problema de Pero, armar sí. o sea que la sección neutra todavía va a seguir siendo un eje y no solamente un punto No, concentrado. va a ser un eje, va a ser un eje. Yo razonándolo acá, te das cuenta, ¿no? Este eje me provoca. El eje neutro en el otro sentido, ¿cómo es? Vertical, ¿cierto? Bueno, vamos a pensar que el eje neutro resultante de la combinación va a ser una cosa así. Vamos a pensar, tu estructura va a quedar algo así. Va a quedar una parte de esta estructura va a quedar comprimida y otra parte de estructura va a quedar traccionada. ¿Estamos? O sea, queda claramente diferenciado dos sectores. Nada más que esos dos sectores van a estar separados por el eje neutro, ¿no? Ahora el eje neutro no va a ser este, va a ser este, el que combine los dos efectos, ¿no? Aclaro que en este otro también hay un efecto así, donde estos son las compresiones, estoy hablando de la carga vertical, ¿no? Y acá hay tracción. Este diagramita que estoy haciendo yo es la segunda parte de la fórmula. Y este diagramita es la primera parte de la fórmula. Primera, segunda parte. El sigma, ¿te acordás que estaba mz sobre jz por i? Es esto. Esa expresión es esta expresión de esta línea recta. Más menos, siempre pongamos más menos acá para no hacer lío. Mi sobre ji por z. Y esta es la segunda parte de la fórmula, esa, ¿no? Y bueno, y ahí tenés la combinación, bueno, entre esta, como decís vos, termina habiendo una parte de la viga termina estando traccionado y otra parte de la viga termina estando comprimida, pero ya no separadas por la mina, sino por un eje oblicuo. ¿Estamos? Antes de ir a hacer ir a volar con los pájaros calculando las tensiones en muchos puntos, nos vamos a tratar de concentrar. Miren que nos ha llevado 1 hora y 10 más o menos,
Yo voy a cortar ahora la grabación para